¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo están? Ojalá que todo bien, compadre. Aquí está Juanito Alarcón nuevamente con una nueva entrega de las entrevistas Tujas. El día de hoy quiero presentarle a una persona oriunda de La Granja, compadre, que actualmente no está viviendo por acá, pero se cambió cerquita, pues, hermano, aquí a Puente Alto. Así que el otro día lanzó un videoclip, al cual yo les voy a dejar el link acá directo para que se suscriban a su canal también, pues, compadre. Él es una persona a quien yo una vez le entregué una pista en disquete, bueno, ni siquiera en cassette o en CD, en disquete, para los entendidos, para los tatitas, para que vean más o menos las edades que tenemos, pues bueno. Así que, sin más preámbulo, les presento a Merce Malik, el cual nos va a estar hablando sobre sus proyectos, su manera de componer, etc. Así que, compadre, vamos para allá, al tiro nomás. Hola, soy Merce Malik y estamos en Entrevistas Tujas. Wow. Filosofando al tiro. Filosofando al tiro. Bueno, yo soy un rapero de Puente Alto en estos momentos. En estos momentos digo porque me ha tocado divagar por varias comunas del Gran Santiago a lo largo desde que comencé a hacer música, y en estos momentos estoy viviendo en Puente Alto, pero ahí siempre con el corazoncito en La Granja. Bueno, partiendo por el principio del nombre, Merce viene de Mercebú. Y Mercebú era un AKA antiguo que tuve yo, que en su momento sentí que me traía como mala energía por la relación que tenía y el sonido muy similar a lo que es Belcebú, que de hecho ese nombre viene de eso. Y bueno, quise como en un momento X de mi vida darle un giro y dije no me quiero llamar más Mercebú, quiero hacer un cambio. Y desde ahí en adelante decidí llamarme Merce Malik, pero es más que nada Merce por seguir siendo el Merce, y Malik es como real, o es como la realeza o el rey, se le puede atribuir a todas esas cosas. Entonces, más allá también del tema del ego superficial de la realeza, es por el tema de ser real, de mantenerlo real y seguir siendo como el Merce. Y también, aparte, yo me llamo Reinaldo, entonces toda la vida me han dicho rey, pues. Entonces como Merce, el rey, el rey, el Merce, ¿cachai? Eso. Hip hop, más rapero que hip hop, yo creo que, o sea, es algo un poco más tratando de mantenerlo todavía como ahí en el underground, sin necesariamente tener la misma mentalidad que se tenía años atrás, cuando por ejemplo uno, o en mi caso yo, creía que el hip hop underground era otra cosa. Y en el fondo hoy en día eso es lo que estamos haciendo con el Gifle. Por allá, por el año aproximadamente, yo creo que 2000, yo diría que empecé con el tema así ya puntualmente, así como mis primeras grabaciones en estudio. En este caso yo tenía, a ver, es cosa de sacar la cuenta, yo tengo 39 ya, 2000 en este caso debería haber tenido 18, a ver, 2022, claro, pues 18 años más o menos, o incluso yo te diría, o sea, lo que pasa es que, a ver, como hacer música concretamente, en ese año ya como que se concretó, yo creo que mi primer proyecto así como grabado en un micrófono condensador y todo el tema. La música en sí llegó mucho antes, yo creo que por ahí por el año, 4 años antes, por el 96, rapeando en la radio de mi abuela, que a todo esto era una radio de esta pila batería que tenía la función de rec, y uno le ponía los papelitos a los cassettes, ¿cachai? Y lo ponía ahí en rec, y tenía micrófono ambiental la radio, o a veces tenía el plush para poder conectar el micrófono, y ahí invitaba a mi amigo en la tarde cuando mi mamá no estaba y nos poníamos así como a rapear. Pues en ese entonces yo me acuerdo que con bases de Maquisa o qué sé yo, que de repente llegaban por ahí como el típico beat que hoy en día por ejemplo es de uso libre en internet, pero en esos años.
Y ahí llegó la música como en sí a mí, pero concretamente como primer proyecto fue por ahí por el año 2003. No miento, como por el 2000, porque el 2003 yo ya estaba acá en la granja. Como por el 2000 cuando grabé en este caso con Batusa da Cruz. Justo hablando de ese tema, a ver, por agrupaciones, la primera en sí fue esa, pues fue Batusa da Cruz, KTF Clan, que en ese entonces la KTF era un piño que se juntaba allá en la Villa Olímpica, en Ñuñoa. Pero yo llegué a ese grupo por el tema del Jaime, en este caso de Macrodeo, Tume, no sé cómo lo conozcan, y él me llevó a conocer como esa familia con la que él se relacionaba, y de hecho el Masai, que era el que hacía música y era parte del grupo, vivía en Macul, y el otro integrante, que era el DJ, vivía en la Villa Olímpica. Entonces era como que había que ir para allá obligadamente todos los fines de semana, y bueno, eso fue como mi primera agrupación en sí. Después, por cosas del destino, nos vinimos a vivir acá a la granja y terminamos haciendo el proyecto de la granja escuela. Voy así como a magnificar más bien a qué grupo pertenecía, porque yo me sentí perteneciente a todos los grupos que estaban en ese entonces dentro de la granja escuela, que era RCF, FH2, estaban los Lore, estaban los de la raza, había una mixtura de varios grupos dentro de la familia, y en este caso el proyecto en sí se llamó Granja Escuela, que fue cuando conocí a todo esto, a Juanito, y por el tema del famoso disquete y todo el tema de me vaya a creer que hace como, no sé, por 3 eventos atrás, rapeando en la Florida, un amigo, Michael, a todo esto, un saludo para él. Bajándome de la tarima me dijo: oye hermano, tú soy el mismo Merce que el Merce ese que rapeaba, que rapeaba con la base de Camilo Sesto. Y le dije: sí, pues, hermano, yo soy él. Y me dijo: yo escuchaba tu música cuando iba al colegio, igual. Y fue como gratificante, hermano, saber que hay gente que llegó a escuchar ese proyecto, que en sí nunca nosotros lo tratamos de como vender o cualquier cosa, como que quedó ahí. Pero el mano a mano fue más, pues, y llegó como a harta gente. Después de eso, tuve hartos años tratando de hacer como un proyecto, consolidar un proyecto solo. También llegó en este caso mi primer hijo, después llegó la familia, por ahí pasaron varias cosas, y me empecé a postergar musicalmente hasta hace un par de años atrás, cuando volví a formar parte de un grupo que se llamaba Elevense. Este grupo era con gente de la Florida, especialmente de ahí del Paradero 25, San Jorge, escritores nacionales, y formamos esa agrupación, que es una mixtura como de soul, porque el corista era soulero, y 3 raperos. Y desde ahí hasta hoy en día, solo porque, bueno, por un tema de que también la experiencia va dejándote cosas y hace que se determinen otras, pues, y la verdad las cosas es que hoy en día trato de perseguir y hacer lo mío, más que estar en alguna agrupación, porque eso me permite tener más libertad. En todo caso, compadre, no hay nada mejor que depender de uno mismo nomás, pues. Que siempre son los mismos, es una frase que incluso está en el disco por lo mismo, porque hay mucho amiguismo. Yo encuentro que está bien igual, porque esto todo nace de la familia, de las clicas, de las crews, ¿cachai? Pero en el fondo igual yo creo que hay que expandirse, y de repente más allá de expandirse es respetar también la música que hacen los demás. Todavía encuentro que sigue habiendo un poco de gente en el movimiento que es un poco retrógrada, y en ese aspecto se encierra como y escucha solo lo que hace su familia, sus amigos, y no tiene nada de malo, pero en el fondo encuentro de que es como encasillarse en algo, y el hip hop es tan grande que yo por lo menos no me lo puedo permitir. Entonces en ese aspecto yo encuentro que el movimiento
si cambiara a lo mejor ese tipo de cosas sería un movimiento mucho más bacán. Yo encuentro igual, o sea, eso es como viéndole el lado B de las cosas. Aparte, independiente a eso también, puta, el movimiento, dependiendo de dónde se hable del movimiento en sí, yo creo que también depende mucho de eso, del lugar, porque no sé, en el sur te reciben de una manera súper bacán. No me refiero al sur de Santiago, sino que cuando, por ejemplo, de repente andáis en una tocata o tocado rapear en el sur, es como, no sé, es como gratificante, es bacán, ¿cachai? La gente te recibe bacán y todo. Pero puntualmente aquí en Santiago es eso, hay mucha competición, hay mucha envidia también, ¿cachai? Y lamentablemente encuentro que eso igual tiene que evolucionar, porque todo a la larga evoluciona, ¿cachai? En la vida, y si eso nosotros no evolucionamos a eso, o en este caso yo ya evolucioné, o sea, ustedes si no evolucionan a eso, a los que me refiero, de que son como gente muy cerrada, ¿cachai? No sé, pues van a encasillarse en algo que no les va como a permitir, o les va a poner una venda en los ojos y no los va a poder, o sea, en el fondo es como, no sé, pues, se quejan de la pandemia por haber estado encerrados, y en el fondo se encierran en un estilo musical, ¿cachai? O en escuchar a ciertos grupos de ese estilo musical, y no le abren las puertas a escuchar de repente más cosas. Yo igual soy bastante purista para algunas cosas, ¿cachai? Comparto el tema de que se haga trap, se haga reggaetón, se haga género urbano, pero encuentro que el hip hop para mí es esencial, entonces yo no lo voy a mezclar con esas cosas. Si tú querías hacer trap, hace trap; si querías hacer reggaetón, hace reggaetón; si querías hacer dembow, hace dembow; si querías hacer afrojack, afro music, hácelo, ¿cachai? Pero en el fondo no le tratéis de dar como el flow rapero al ¿cachai? O agarrarte de tu trayectoria para hacer como cosas nuevas. Me encuentro que no está bien. Puta, a ver, mi peor tocata. Mi peor tocata fue no por el lugar ni por el colectivo, sino que fue por un error mío. Y bueno, y también porque dentro de todo fue volviendo a hacer música, ¿cachai? Y es como que llegáis a una tocata que nadie cacha quién soy por el nombre, y es muy poca de repente la gente que te conoce, porque es poca la gente, ¿cachai? Así de Root 15 millones, ¿cachai? O que te cacha desde cuando tú llegaste, y hay más gente joven, entonces como que no cachan quién soy. Ya, ¿y qué pasa? Que llegó una tocata X, ¿cachai? Que había mucha gente joven organizando, y en el fondo me invitaron y todo el tema. La cuestión es que, puta, como gente joven, falta experiencia igual, los locos como que acomodaban, bueno, y típico igual, acomodaban así como a los suyos, ¿cachai? Y a los demás, puta, hacia a los leones, pues, ¿cachai? A la hora el LOL y todo lo demás. Me tocó rapear de lo último, sin querer echarle la culpa a eso. Obviamente yo me tomo mis cervecitas, me fumé mis cañitos ese día y pum, me pasó la cuenta. Nunca me había pasado, y ahí me di cuenta de que estaba en otra etapa, igual de hacer música, y que quizá eso me lo habría permitido más pequeño, pero hoy en día ya no. Entonces esa para mí es como la que catalogo mi peor tocata, por el tema de que encuentro que fui poco profesional, y al momento de subirme al escenario igual se notó. Entonces yo creo que esa fue mi peor tocata. Tengo hartas tocatas donde las podría considerar la mejor, porque en el fondo se cumple el objetivo, ¿cachai? Que es como ir a entregarle música a la gente, ver cómo la gente reacciona, ¿cachai? Con tu música, y que reaccione con tu música, y sobre todo cuando reacciona como para bien y con intensidad, mucho mejor, pues, ¿cachai? Cuando de repente por la nada te acompañan en un coro que es primera vez que escuchan la canción y se les pega, es bacán, pues, ¿cachai? Pero
así como puntualmente, si tuviese que nombrarte una, hasta el momento el tablón yo cacho más grande que me ha tocado pisar, que fue un festival que estuve rapeando en enero, el 29 de enero de este año. Que compartí tarima, quise compartir tarima, invité a un par de amigos, ¿cachai? Que hicieron el show conmigo. Se subió mi hijo por primera vez a la tarima por iniciativa propia, se puso a así como hacer los apoyos dentro de lo que él obviamente puede, porque tenía 6 años, no sé, 6 años. Y puta, fue una experiencia súper gratificante ver que igual el hip hop, ¿cachai? Lo podéis compartir quizás de otra manera, en familia, justamente cantando una canción que es dirigida, ¿cachai? a los patrones, ¿cachai? Que les transmiten los papás a los hijos en su infancia y que generan tantos problemas quizás en su adultez, ¿cachai? Entonces fue un momento súper mágico y súper fuerte en esa tocata. Se subieron a entrevistar arriba del escenario, una experiencia bonita, aparte de estar en un festival, ¿cachai? Donde habíamos 2 exponentes del hip hop y los demás eran exponentes de otro estilo. Fue súper buena. Y esa tocata se llamaba Ecofest y fue en el Parque Juan Pablo II de Bajo Delma. Eso. Me gustaría abrirle show en mi bueno, siempre a mí me tira mucho el rap europeo. Yo creo que me gustaría abrirle una tocata a NTM. Si no es NTM, mirando a un exponente de habla hispana, a muchos muchachos de todas maneras. Mis temas favoritos, a ver, en mi playlist, que tengo varias playlists, pero dentro de las playlists, últimamente hay un tema que me quedó pegado. Yo como que soy bien, no me quedo, o sea, por eso te digo, tengo varias playlists. Hay una playlist, por ejemplo, que es más clásica, hay otra que es como un poco más innovadora y hay otra que es como, no sé, pues más underground. Si te tuviera que nombrar el track que más escucho hoy en día, uno de los que más escucho es un disco que hizo, en este caso, Tito de Falsa Alarma, pero como productor. Que no recuerdo en estos momentos cómo se llama el disco, pero la canción puntual la canta un MC español que se llama El Negro y el nombre del tema se llama Rico Sin Dinero. Y lo escucho porque me gusta el flow, ¿cachai? Que tienen él para cantar, y en este caso el beat y el sampler, creo que, no sé, fue la combi perfecta del drums con ese sampler. Escucho en mi lista, también tengo, por ejemplo, yo escucho harto de Press, escucho Gu, ¿cachai? Inspecta en particular. Se me van en estos momentos toda la gente que escucho. Slack the Reaper también me gusta caleta. Puta, estuve escuchando un par de discos de Baja Madia, por ejemplo, la semana pasada, pero fue por un tema así como de que de repente me vienen los recuerdos, así como las nostalgias por la música de cuando uno era un poco más joven, y luego voy a escuchar eso. Pero particularmente eso, o sea, y no puede faltar en mi playlist lo que yo ya te he mencionado, o sea, anda mucho muchacho, todo lo que tenga que ver con Cooking Soul me encanta, ¿cachai? Y eso particularmente. Bacán, yo escucho Baja Madia, siempre que escucho el Son Bomber 2. Es el de Chavos, ese es el mejor tema, ahí me meto así, Baja Madia. Me escapa, el que te mencioné, justo se va a repetir, me había cachado la pregunta, si no te hubiera elegido otra, pero sí, siendo súper real, el escenario es el mismo que del que te hablé, el Ecofest, porque cuando yo hacía música antes, ¿cachai?
por ejemplo, con Batusa no alcanzamos como a llegar a eso porque en el fondo estábamos como recién empezando. Después con La Granja Escuela también fue un proyecto que se empezó y que en el fondo también nos llevó a cantar a caleta de party y todo, ¿cachai? Pero en sí no, como que no eran escenarios tan importantes. Y hoy en día ya como Merce Malik, ¿cachai? Se logró ese festival. Y particularmente para mí es importante, aparte de que haya sido un tablón, ¿cachai? Así ya y a otro nivel el tema de lo que es la acústica en sí, el sonido y todo, puta, los baños, bueno, olvídate que alucinante, ¿cachai? Había baño, weón. Escúchame, y eran baños premium, así con onda con toilet, ¿te imaginas? Sí. Y más encima, también, aparte de eso, yo le doy la connotación de que es mi primera vez que me pagan, ¿cachai? Por hacer un show. A todo esto, bueno, la plata se ocupó al final en la sala de ensayo para preparar los shows, ¿cachai? Preparar los directos, porque a mí no me gusta cantar ahí en el momento al peor, me gusta prepararme, ojalá, y todo el tema. En el DJ fue lo otro porque hubo que ir a buscarlo, después ir a dejarlo, ¿cachai? Creo que sí que una colita fue en el cóctel porque hicimos como en una convivencia que hicimos, ¿cachai? Pues llevé un cooler para compartir con la gente que fue, llevamos chelita y cuestiones como para picar. Así que sí, pues sí tengo que catalogar como el evento más importante en el que he estado, el EcoFest. Sí. Lo mejor, llevándolo al plano de la manera que yo veo las cosas hoy en día, yo creo que es conocer toda la gente que he conocido, independiente a cuál haya sido la experiencia con esas personas. Gracias a la música se me ha permitido conocer de repente muchas personas, ¿cachai? Me ha abierto muchas puertas de repente que no a lo mejor no se habrían abierto tan fácilmente si no hubiese sido por la música. La gente particular, no sé, a la que me refiero en este caso, por ejemplo, es porque te estoy hablando a nivel quizás laboral, algo que no tiene nada que ver con la música, que te abra puertas, igual es bacán. Y es porque la gente entiende que para hacer música hay que tener cierta sensibilidad. Y yo creo que en ese aspecto es por eso que también se me ha permitido y me he permitido, ¿cachai? Yo mismo conocer gente, pero conocerla de verdad, así de repente, por ejemplo, esta misma tocata que tuve el sábado, ya. Estaba parado esperando el show, estaba con el conflicto social, de hecho, que me acompañaba a todas las tocatas, mi hermano. Se nos acercó, miento, sí, estaba al lado y sí, como que se nos acercó una pareja, ¿cachai? Se puso a conversar con la señora del susodicho y yo con el compadre ahí compartiendo, ¿cachai? Y se dio una hueá tan bacán, ¿cachai? Que empezamos a conversar, me empezó a hablar de la hija, en ese cacha ha sido una infidencia. Si ve esta entrevista, no es mi intención tampoco soltar la papa, pero por ejemplo estábamos conversando así del periodo menstrual de su hija, ¿cachai? Y en una tocata rapera. Cuando yo antes hubiera sido años atrás, habría estado quizá arriba del balón, pegándome un freestyle, haciendo cualquier weá. Pero a la larga, al haber seguido, ¿cachai? En esto y todo lo demás, se me ha permitido como ese tipo de cosas y empezar como a darle otro tipo de valor igual a la música. Entonces sí, como en resumen, es eso, hermano. El poder compartir con personas, darte cuenta de la realidad de las personas, que te cuenten de repente incluso sus vivencias, ¿cachai? Y tú que soy un desconocido y que por el hecho de estar hacer hip hop o ser músico, para ello te transformes en una persona confiable, esa guay impagable.
Y lo peor, ¿verdad que era lo peor también? Puta, lo peor, yo soy súper honesto para mi weá y no voy a dar nombres, pero lo peor que me ha pasado fue haber estado trabajando en un proyecto, hermano, seriamente, en el cual te vendieron la pomada todo el rato, ¿cachai? Y hiciste los temas con el loco, todas las weas, y en un momento el compadre le da la weá y te dice, ¿sabes qué? Yo voy a borrar todos los temas. Y tú quedas así como, compadre, y más encima no, ¿cachai? Cuando pasa eso, yo en ese momento, por ejemplo, cuando me pasó esa situación X, fue hace un poco tiempo, ¿cachai? No fue hace mucho tiempo. Y yo ya obviamente ahora tengo 39, tenía 38, fue el año pasado. Y cuando suceden ese tipo de cosas, puta, es como otra vez lo mismo, ¿cachai? Porque, o sea, y no es otra vez lo mismo que te hayan dejado como pagando, sino que es como, yo creo que a todos nos ha costado, hermano. O sea, y en sí ser músico en este país cuesta caleta, hacer música en general es algo que cuesta. Entonces como, y los tiempos, ¿cachai? Porque nosotros lamentablemente no somos gente que viva de esto, vivimos de otras cosas, ¿cachai? No nos pagamos nuestras cosas con otros trabajos, no haciendo lo que nos gusta quizá, o en mi caso, hablo en mi caso, ¿cachai? No haciendo lo que me gusta y puta es fome que de repente tú sacrifiques tiempo de familia, sacrifiques tiempo incluso que lo hagáis compartir con tu familia, porque obviamente los espacios son en tu casa o en la casa de él, siempre normalmente de cuando tú haces música con alguien. Y en el fondo, que eso se vaya al tacho a la basura es súper fome, hermano. Yo creo que esa ha sido la peor experiencia que he tenido haciendo música o que el hip hop me ha llevado a tener con él. Mi mejor canción. Difícil pregunta, ¿eh? Todas mis canciones me gustan. No es por ser poco autocrítico, al contrario, yo creo que me critico bastante, pero incluso al nivel de repente castigarme y de no lograr ver, ¿cachai? Lo que hay logrado. Pero yo te diría, a ver, dentro de todas las canciones, porque todo lo que he hecho me gusta, te podría decir que es Llévame Lejos. Es una canción que está en Spotify, en todas las redes en estos momentos, y esa canción me gusta en particular y la elegí dentro de todas las canciones que he hecho porque marcó un antes y un después en mí. Esa canción fue hecha una semana antes de, más o menos, sí, una semana antes de que yo tuviese cierta experiencia, ¿cachai? La cual a mí me cambió me cambió la manera de ver la vida que yo tenía antes, me llevó a ser otra persona, o sea, la misma persona en sí, el mismo Merce, el mismo Reinaldo que conocen todos, pero en el fondo con otra visión, cuidando cosas que a lo mejor no cuidaba, ¿cachai? Siendo, o sea, más cuidadoso. Porque antes de eso, puta, si yo tenía que arrasar con todo, a costa del futuro a costa de mi futuro, de mi éxito, me da lo mismo. Y encuentro que eso no estaba bien, pues, ¿cachai? Y esta canción como que marca ese cambio que hubo en mí hace un par de años, ¿cachai? Y fue como el despertar en sí, ¿cachai? Porque fue como desde ahí en adelante. Y musicalmente también me cambió, ¿cachai? Porque desde ahí en adelante como que mis letras ya no te hablan de lo mismo. Antes, bueno, sobre todo cuando puta, yo cantaba acá en la granja escuela, era puta competi puro y era como mierda para el que no le gusta la weá que estoy haciendo, que chinga a su padre y todas esas vainas, ¿cachai? Que
que era lo que en sí soltar las rabias de la adolescencia. Yo eso me he dado cuenta. Y esa canción también es importante por eso. Porque yo antes de hacer esa canción me di cuenta de que el hip hop para mí era una terapia, hermano. De que si no hubiera sido por la música, por el hip hop en particular, yo no estaría hablándote quizás en esta cámara y a lo mejor estaría metros bajo tierra o estaría, ¿cachai? En una cárcel y muchas weas más, ¿cachai? Pero yo creo que o muerto o en la cana, ¿cachai? Fácilmente por todas las weas que uno pasó cuando uno era más cabro y con la gente que compartió y que se podrían haber hecho millones de weas, pero en el fondo uno prefería la música, hermano. Y en el momento que yo me di cuenta de eso, hice Llévame Lejos, y por eso Llévame Lejos es la canción más importante de todas las que yo he hecho. Napo, a ver, de los raperos nuevos, ¿qué pienso? De que, no sé, en el fondo, hermano, yo creo que la esencia es la misma. Cuando alguien se encuentra musicalmente, yo creo, con el hip hop, alguien que ama el hip hop, sea de esta época o de la época que sea, hermano, ese encuentro es mágico. Cuando alguien realmente lo ama, ¿cachai? Cuando alguien realmente se encuentra con algo, con una herramienta, ¿cachai? De vida. Porque eso es lo que es el hip hop para mí, una herramienta de vida, ¿cachai? Entonces, si te los tengo que así como... que pienso lo mismo que pienso de un rapero viejo que de un rapero nuevo, de un grupo viejo que de un grupo nuevo. Valoro al grupo viejo, pseudo viejo, antiguo, o no sé, para no se van a sentir ofendidos, pero me refiero a, por ejemplo, de que los valoro porque ellos, sobre todo a los que perduran, hermano, o están haciendo lo suyo y siguen haciendo lo suyo después de todo el agua que ha corrido debajo del río, es súper valorable, hermano. Y que haya gente que hoy en día, que el género urbano es la potencia mundial, estén haciendo un género que no está pegado, ¿cachai? Lo encuentro también súper valorable. Así que para mí tienen el mismo valor un rapero viejo que un rapero nuevo. Sí, hermano, sí. Sí, y en este disco, y va dedicada para... No, sí, pero mira, por ejemplo, en este voy a hablarte puntualmente de mi trabajo que sale ahora el 1 de julio, del Precio del Dólar. Son 11 canciones. Y dentro de esas 11 canciones hay una canción que se llama Demi, que de hecho voy a tener el gusto, ¿cachai? De compartirla con ustedes, con Juanito Alarcón en sus sesiones. Esa canción es para toda la gente que habla de mí, más que yo mismo de mí, ¿cachai? Y esa canción no se la hice particularmente a nadie, puntualmente, porque no es alguien, yo no me preocupo de los demás, me preocupo de mí nomás, ¿cachai? Entonces como que ya tampoco, como que de cierta manera ya como que me resbala, ¿cachai? Pero en el fondo uno sabe cuál, porque el mundo es súper chico, ¿cachai? Y el mundo es un pañuelo, sobre todo en lo que es el hip hop, y tú te enteráis de todo, hermano, aunque no queráis, ¿cachai? Aunque tú no queráis llenarte de repente de mierda, escucháis igual mierda porque el otro está hablando mierda de otro y weas, ¿cachai? Entonces en el fondo esa canción va dedicada a mucha gente, a muchos personajes que ellos saben quiénes son, weón. Sí, ellos saben quiénes son, ¿cachai? Pero sí es dedicado a esa, y hay como 2 o 3 canciones más en el disco que también así como que les adelanto que también si les cae el sombrero, pónganselo con cuática acá. Desde mi último trabajo y desde hace muchos años atrás, el viejo confiable, el Giorgio Bilici, hermano. Ojalá que no se enoje por mencionar su nombre, si no lo editamos. Pero el Gifele, hermano. Gifele es mi beatmaker, es el beatmaker del Precio del Dolor.
Este proyecto fue cuático porque, por ejemplo, en un inicio, de hecho yo me compré una Machine, hermano, y aprendí a hacer beat, ¿cachai? Aprendí a hacer beat, a manejar la máquina y todo el tema. Hice un par de beats, de hecho hay una canción que iba en el disco, que ya no está en el disco, que se llama Despertares, que es con la Cat Ride, que es la Melanie, la Meni MC, que era de las cabras clicas de aquí del formulario, de los cabros de ahí de ebrios y toda esa ganga. Mi amigo, ¿cachai? Y en el fondo, esa canción, el beat es mío, ¿cachai? Hay mucha gente que no sabe porque parece que incluso no lo coloqué. Y esa canción iba para el disco, así como una con el Social, así como una con el Jacro, así como una con el Dibu, ¿cachai? Que finalmente, los chiquillos por temas puntuales, ¿cachai? De tiempo y cuestiones, ¿cachai? No tienen no sé cómo llamarlo, porque no quiero criticarlo a ellos, sino que soy yo, ¿cachai? Yo soy un weón acelerado al máximo, o sea, yo soy de esos weones que se rompe o se raja, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Y de hecho eso me ha jugado muchas veces en contra, y hay gente que es más pajera, que ha preferido desistir de hacer un proyecto conmigo, porque yo soy mañoso con esa wea, weón. Soy súper mañoso, ¿cachai? Ya, la wea está ahí y yo no puedo, por ejemplo, no le voy a mandar un beat y que un weón me lo tengo un mes ahí, ni cagando. Le paso el beat a otra persona y ya, se acabó la wea. ¿Cachai? Porque en el fondo yo también siempre he entendido eso de parte del beatmaker. Y nadie puede decir lo contrario en ese aspecto, y estoy súper tranquilo porque nadie que ha hecho música conmigo puede decir que yo he tenido un beat como 800 meses y no he hecho nada. Aprovecho a pedirle perdón al nadie beat, ¿cachai? Igual que, por ejemplo, él me ha pasado un caso excepcional, o con gente que me ha mandado beat ahora, que yo estoy en el proceso del lanzamiento del disco, ayer saliendo de una reunión, ¿cachai? Con el loco que está viendo el tema digital, él hizo la carátula, está viendo el tema como del marketing, porque igual este disco yo quiero que ojalá llegue a todas partes, no por un tema de que yo persiga éxito o fama. O sea, éxito, todos queremos ser exitosos, pero yo no es porque me interese más la fama, ¿cachai? Pero es un tema de que igual obviamente si uno hace música, yo hago música para mí, claro, sí hago música para mí porque a mí me gusta y toda la weá, pero también hago música para la gente. De hecho, ese es mi motor desde que hice esa canción X que te hablé de antes, cuando hubo el cambio, porque yo hoy en día hago hip hop para que me escuche, para darle fuerza a alguien que no se quiere levantar, para darle fuerza a alguien que se quiere morir, ¿cachai? Porque hacer lo mismo que hicieron conmigo, que en el momento súper difícil y quizás con letras no tan profundas, uno se agarró de esa rabia culiada, ¿cachai? Y siguió y salió y perseveró. Y hoy en día estamos cumpliendo 39 años, ¿cachai? Cuando yo, hermano, una confesión súper franca, yo a los 17 me quise suicidar, ¿cachai? Entonces, que hoy en día yo esté aquí hablando y en una entrevista y hablando de mi música, es bacán. Pero me fui por las ramas, weón. Yo soy súper disperso, hermano. Pero puntualmente, era la weá del beatmaker, ¿cierto? Sí. Sí, puntualmente decía, voy a volver a empezar a recapitular. Puntualmente hoy en día hago mi beatmaker es Gifeles. Para el tema del disco, el precio del dólar. Y me ha mandado varios beatmakers, ¿cachai? Dentro de ellos, así uno de los que me gusta, ¿cachai? Un beat que me ha mandado es Disec Beat, ¿cachai? Y lo otro que estoy tratando de trabajar también harto es como yo, ¿cachai? O sea, con el mismo tema de haber aprendido a hacer beat, estar trabajando proyectos con mis beats, ¿cachai? Porque en el fondo siento de que por fin puedo hacer algo así como al 100% como a mí me gusta a mi pinta, ¿cachai? Porque si bien en ese aspecto he trabajado con mucha gente que es muy generosa con su trabajo, que es casi meterse en las manos de los beatmakers, ¿cachai? O del DJ,
que me ha pasado, sobre todo ahora con la cuestión del disco, y que la gente igual te lo dice, pero en el fondo igual te respeta a ti, ¿cachai? Es como que te sentís mal a la vez, ¿cachai? Por meterte en las manos de esa persona, pero a la vez también es porque tú perseguías algo. Y la mejor manera, yo creo, de alcanzar y tener esos logros es trabajar con los beats de uno mismo, ¿cachai? Eso. Desde un inicio te podría decir que Cypress Hill, muchos años, desde cuando llegó con Insane in the Brain a Chile. Para mi escuela me gusta el hip hop como chicano, ¿cachai? Beanie Bass, Snack the Reaper, Jedi, que es lo mismo, ¿cachai? O sea, Jedi con Beanie, puta, no sé, toda esa ganga, hermano, a mí, después de que yo estuve en mi época hardcore así de hacer ese rap como bien ronco o más, igual es como el hardcore es como españolizado igual, porque en sí como que la esencia canadiense es otra la del español, pero como que ellos hicieron como su versión, ¿cachai? Y en el fondo como que en cierta etapa del hip hop como que eso se mezcló en mí, ¿cachai? Entonces puta, de lo habla en habla inglesa, los que te nombré, yo creo, más obviamente Wu-Tang, Aesop Rock, me gusta mucho, Grey School, Joey Badass, School BQ, hoy en día, o sea, como más actuales, hasta Childish Gambino, hermano, Bruno Mars, uno de los últimos trabajos que tiene también, hermano, ese loco se las trae, tiene unas huevas como agilar. Puta, Falsa Alarma, principalmente Tito de Falsa Alarma, para mí ese loco es un referente, incluso más que KCO, no digo que sea mejor que él, pero KCO, Nach en su época, Nach fue muy fuerte para mí en mi época depresiva, así, ese loco me salvó, yo creo. Hoy en día he estado escuchando igual o sea, sí, como más música en español que música en inglés. Pero sí, ellos. Y otro, este loco, ¿cómo se llama? De hecho, que hizo un par de discos con Inspecta de Scarface y con MF Doom. Bueno, y MF Doom. Quasimoto también, hermano. Ellos son mi referencia. El primero, que no miren para ningún lado, ¿cachai? Pero siempre con los valores que hay que tener, con los códigos que hay que tener cuando uno hace música, hermano. Porque todo el mundo te está mirando y sobre todo si tú te estás mostrando, todos te van a tratar de achacar el muerto. Entonces tratar de ir con todo, pero cuidadosamente, cuidándose, siendo despierto, ¿cachai? De quién tenía al lado, de todo el hip hop que ellos escuchan para haber llegado a ser hip hop, porque obviamente se enamoraron de la música escuchándola. Que tomen en cuenta a cada rapero que escucharon, hermano, pero y que de verdad lo lleven a su vida, man. Porque yo creo que eso es, en mi experiencia, es quizás cuando cometí errores de haber predicado o haber escuchado muchas cosas que me entregaron el conocimiento y en el fondo no haberlas practicado. Entonces, si me pidiera un consejo un rapero así que está empezando, o que tiene como las expectativas de hacer música, las ganas de hacer música, que le dé con todo, pero cuidándose siempre del lado bueno y del lado malo, y tratar de mantener el equilibrio dentro de esas cosas, porque ni lo tan malo es tan malo ni lo tan bueno es tan bueno. Eso. Algunas palabras finales, puta.
primero que todo agradecerte a ti, hermano mío, por invitarme. Para mí es súper grato estar aquí después de tantos años, ¿cachai? En tu casa, compartiendo esta instancia, aquí casi llenos de canas, y es bacán, pues, es muy rico, hermano, poder estar compartiendo una entrevista contigo. Y a mí me han invitado un par de entrevistas, pero yo creo que esta para mí es mi mejor entrevista, aunque se preguntan ustedes. Porque hermano, el relajo de poder conversar a la par con alguien que sabe de lo que tú le estás hablando, ¿cachai? Que puta, fuimos coterráneos de la comuna, no sé cómo se le denomina cuando viví en la misma comuna, mucho tiempo. Tuve la oportunidad de hacer mi primer track como súper importante para mí, porque hoy en día hay gente que me conoce por eso, ¿cachai? Que se acuerda de eso y eso, pues, hermano. O sea, primero que todo, agradecerte a ti por todo lo que te acabo de decir. Aprovechar de agradecerle también a mi familia, hermano, que estas instancias no se dan siempre, a mi esposa Claudia, ¿cachai? A mi hijo Baltasar, a mi hija Josefa, por el sacrificio del tiempo que hacen ustedes, ¿cachai? En el cual a veces yo no puedo estar allá, como por ejemplo el día mismo, tomando oncecita con ustedes, pero estamos acá cumpliendo lo que al papá le gusta, cumpliendo con lo que ellos saben que yo amo, y dedicarle a ellos también, ¿cachai? Todo esto, o sea, todo lo que hoy en día ya como que en una etapa más de disfrutar, ¿cachai? Lo que uno hace sin tanta presura, sin tener como nada que jugarte tan de vida o muerte, con la calma que vais ganando con los años, dedicarle estas palabras y este capítulo a ellos igual, a mi mamá por seguir apoyándome, hermano, por seguir estando ahí, a mi hermano chico, hermano Orlando, fuerza, yo también estuve en la que estáis tú y vaya a salir de ahí, tira para arriba. A mi viejo que está en el cielo, hermano, que es mi ancestro máximo, hermano, que me cubre de todas las weas malas. Yo sé que está ahí siempre. Y a mi amistad, hermano, al Daniel, que antes quería agradecerle, hermano, porque por ser mi hermano, weón, y por andar en todas las tocatas culiadas colgando conmigo, hermano, ahí como chaperón, weón, el loco ahí poniéndole a la weá que sea. El otro día fue a ver a su hijo a los Andes, después se pasó una tocata, ¿cachai? Viajando de temprano. A Gifeles, gracias por creer en mí, hermano, gracias por tu apoyo, siempre, hermano, para poder permitirme evolucionar el proyecto que partió siendo de los dos a solo que pertenezca en el aspecto instrumental a ti y en la parte de letra a mí. Es lo que siempre quise hacer y bacán que la vida te gratifique con estas cosas. Yo creo que eso es todo lo que tengo que decir, hermano mío, así como con respecto a mis últimas palabras. Con más reflexiones, distintas maneras. Son gente que difama a un hermano por no tener tu escuela. ¿Cuántas veces has ganado? ¿Cuántas con la pera? ¿Cuántas batallaste contra todo solo por la borrachera, bro? Yeah. Y si tu fama creciera, dime qué es lo que esperas. Si yo batallé contra el mundo, yo sigo a mi manera, expresando y siendo lo que el alma quisiera. ¿Por qué no espero ser?